Este sí que es un sermón, por hermano. Esto sí que es un sermón. Judas, después de habernos advertido acerca del horrible juicio, porque es horrible el juicio para los falsos maestros y para los falsos creyentes y para los apóstatas. Después de advertirnos de todas esas cosas, Judas nos da una de las más hermosas doxologías. Miren este gran contraste. Toda la carta de Judas son como 10 cañones de calibre 150 disparándote. Pum, 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 pum. Pero ¿cómo termina su carta? Con una doxología. Con una doxología. Con una acción de gracias para reconocer la gloria de Dios. Muchas epístolas, ¿cómo concluyen? Muchas epístolas concluyen con una bendición apostólica, ¿no? Cierran con una bendición apostólica. Cierran como, por ejemplo, con la bendición apostólica típica. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén. Pero aquí, ¿cómo cierra Judas su epístola? Con esta doxología hermosa. Una doxología que era propia de los sermones. Pero esta doxología también era propia de la piedad de los judíos. Recuerden que los judíos cerraban muchas veces sus exhortaciones y sus discursos con un bendito sea Jehová nuestro Dios. Eso es propio de la cultura judía. Y Judas, como es judío, cierra su sermón con esta doxología elevando la gloria a Dios. Entonces Judas, al cerrar su discurso con esta doxología, lo que está haciendo Judas es ponernos a todos nosotros en el centro y en el corazón de la vida cristiana. ¿Qué es el centro y qué es el corazón de la vida cristiana? Pregunta para todos ustedes, pregunta número 1, el Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces Judas, al terminar su epístola con esta doxología, se está refiriendo que al corazón de la vida cristiana y el centro de la vida cristiana es la gloria de Dios. ¿Alguien sabe cómo Johann Sebastian Bach cerraba sus partituras? Él ponía 3 siglas, S-G-D. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Ese es el sentido del ser humano. Pero este es el sentido profundo del cristiano. Vive para la gloria de Dios, porque Dios merece toda la gloria. ¿Y qué nos enseña la doxología? ¿Por qué Dios merece toda la gloria? Pienso en lo siguiente, porque de Dios es el poder y la majestad para salvarnos. De Dios es el poder y la majestad para salvarnos. Pero no solamente eso. Dios es poderoso para guardarnos. ¿Qué más? Dios es poderoso para presentarnos. ¿Cómo? Sin mancha. Hermano, por favor, yo les ruego en el nombre de Jesús, mastique esto, mastíquelo. Presentarnos sin mancha. En esta vida vamos a vernos las manchas unos a otros. El esposo va a ver la mancha de su esposa, la esposa va a ver la mancha de su esposo, vamos a ver la mancha de nuestros hijos, vamos a ver mancha en nuestra iglesia, pero ahí no habrá mancha. No es para estar feliz, hermano. Él es poderoso para presentarnos sin mancha. ¿Pero delante de quién? Delante de su gloria. ¿Cómo? Con gran alegría. El cielo, hermanos, es pura alegría.
El cielo es puro gozo. No más llanto, no más tristeza, no más pesar. Alegría y gozo por toda la eternidad. Cuando D.L. Moody, este gran evangelista norteamericano, un hombre muy sencillo, muy humilde, recibió una infusión del Espíritu Santo en su vida, él tuvo que pedir un cuarto a uno de sus amigos por ahí en la ciudad de Chicago, subir a un cuarto, orar y llorar y decirle al Señor: Señor, no resisto más, no más, Señor. ¿Por qué? Porque estaba tan concentrado en el amor de Dios que su cuerpo, su carne no lo resistía. Pero todos nosotros recibiremos una glorificación, una mente glorificada, un cuerpo glorificado, y podremos gozar de la alegría plena de Dios, del gozo completo de Dios. ¿Te ha pasado cuántas veces te ha inundado el gozo del Señor y tu cuerpo no lo ha resistido? Pero ese día todos estaremos ahí con gran alegría. Pidamos al Señor su bendición sobre su palabra. Oremos. Padre amado, amas tanto a tu pueblo, conoces perfectamente las aflicciones del corazón, los desalientos, la falta de fuerza, nuestra débil fe. Tú nos amas, Señor. Y por eso nos has dado tu palabra en esta mañana, para elevar nuestros corazones hacia ti. Señor, sin tu gracia no podemos hacerlo. Y por eso te rogamos, Señor, que eleves nuestros corazones y que nos sujetes, Señor, a este texto. Que sujetes nuestras mentes y nuestros corazones y voluntades a tu palabra, para que predicándola, Señor, y escuchándola podamos adorarte. Pero no solamente eso, Señor, sino que también podamos ejercitar en esta mañana la contemplación de nuestro destino eterno, la contemplación de la gloria que nos espera. Y al meditar en esto, Señor, podamos regresar a nuestros quehaceres, a una semana que nos espera, pero con un corazón que te adora. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vemos rápidamente acá al final de la carta de Judas, que Judas nos lleva de la condenación destinada a los falsos maestros a contemplar el poder de Dios. Ese es el contraste que hace Judas. Judas nos lleva de la condenación destinada a los falsos maestros a contemplar el poder de Dios. Y por eso comienza su doxología con estas palabras: al único, al poderoso Dios, a aquel que es poderoso. Judas entonces muestra cómo Dios es poderoso para guardar de condenación a los que son suyos. Pero también nos ha mostrado algo Judas muy importante, que Él es poderoso para guardar para condenación y juicio a los rebeldes. Y así como Dios es poderoso para guardar para condenación y juicio a los rebeldes, a los falsos maestros y a los apóstatas, Judas también es poderoso para guardar al verdadero creyente. Dios es poderoso para guardar al verdadero creyente. La palabra de Dios llama nuestra atención entonces al poder de Dios para guardar, al poder de Dios para sostener a los santos, para guardar y preservar a los suyos para su eterna gloria. Entonces, en el corazón de Judas está el deseo y el propósito de que los santos tengan una consolación firme, tengan un seguro en sus vidas, que los santos estén pensando en la gran majestad de Dios. Y es por eso que Judas ha hecho este contraste. Este es el destino de los condenados, este es el destino de los perdidos, este es el destino de los falsos maestros, de los rebeldes, de los apóstatas, pero este es el destino de los santos. ¿Cuál es el destino de los santos?
la gloria de Dios. Lo que está haciendo Judas es alentar nuestra fe. ¿Cómo alienta nuestra fe? ¿Cómo es alentada nuestra fe? Nuestra fe es alentada con una gran visión de la majestad de Dios. Nuestra fe es alentada con una gran visión de la majestad de Dios. Y detrás de eso hay un principio que todos nosotros siempre debemos recordar. Y este es el principio, que la correcta doctrina o la correcta teología o la correcta predicación del Evangelio, ¿hacia dónde debe conducirnos? A la doxología, a la gloria de Dios. Para eso estamos acá. Para eso escuchamos atentamente la predicación, para que nuestros corazones sean desbordados, inclinados para dar gloria a Dios, para reconocer la gloria de Dios. Ahora, la palabra doxología proviene del término griego doxa, gloria. Y eso es todo lo que llena el mensaje de estos últimos versículos. La gloria de Dios está empapada de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios, hermanos? ¿Qué es la gloria de Dios? Esta gloria pesada, abrumadora, que lo llena todo. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el esplendor de su santo carácter. Y es el esplendor de su santo carácter que brilla en todas sus obras. ¿Recuerda el Salmo 19? ¿Qué hacen los cielos? ¿Qué hacen? Cuentan la gloria de Dios. Pero un día ya no habrá más necesidad de cielo y tierra. ¿Por qué? ¿Recuerda Apocalipsis capítulo 20? Cuando se manifieste el día de Jesús, ¿qué pasará con el cielo y la tierra? Huirán. ¿Por qué? Porque ahí estará la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Y todos los que hemos sido preparados para aquel día, lo veremos cara a cara. Mientras que los condenados, mientras que los rebeldes van a aullar del terror y el espanto. Pero en ti habrá alegría, porque te encontrarás con este Dios glorioso. Entonces, la gloria de Dios, que es la virtud principal que domina estos versículos, llena todo el sentido de la exhortación de Judas. Y ahí comprendemos cuál es el sentido de la exhortación. Judas dio un largo detalle de la condenación que espera a los rebeldes, a los falsos creyentes y a los apóstatas. Pero ahora Él se centra en nosotros. Él se centra en los cristianos. Él se centra en los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que contemplen ese día. Para que piensen en ese día. Entonces, en esta doxología se presentan 4 elementos que son principalmente todo elemento de doxología del Nuevo Testamento. En primer lugar, Dios es quien merece toda alabanza. Segundo, a Dios se le atribuye ¿qué cosa? La honra y la gloria. Y en tercer lugar, se destaca el tiempo. ¿Cuánto durará esta alabanza? ¿Cuánto durará esta acción de dar honra y gloria? ¿Cuánto va a durar? ¿Le aburre el culto? Yo lo pregunto. ¿Le aburre el culto? Toda la eternidad estaremos dando gloria a Dios. No sé si ha pensado en esto, pero en la visión que Juan nos da del trono, cuando los 24 ancianos se postran, echan sus coronas, y el texto dice que están haciendo esto una y otra vez. ¿Y por qué?
yo pienso que puede ser esto. Cuando ellos echaron sus coronas por primera vez, vieron a Dios glorioso y echaron sus coronas y se postraron. Luego se levantaron, lo vieron más glorioso todavía y se volvieron a postrar. Y eso será por toda la eternidad. Porque nuestro conocimiento de Dios crecerá continuamente, sin tropiezo, sin mancha. Ahora piensa en cuánto gozo habrá ahí. ¿Te gozas tú cuando comprendes la gloria de Dios? Piensa en aquel día, en ese gozo sin pecado, sin tropiezo, gloria pura. Entonces, amados hermanos, la duración de esta alabanza es para siempre. ¿Y cómo se cierra esta doxología? Con otro elemento que es propio de toda doxología. Amén. ¿Qué significa amén? Así sea. El amén siempre debe estar presente en el culto. Amén, así sea. Dios es misericordioso. Amén. El Señor perdona tus pecados. Amén. Sí, así es. El Señor restaura. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿qué está haciendo Judas con esta doxología? Judas usa esta doxología para recordar a sus lectores originales quién es Dios. Eso hace Judas. Usa esta doxología para recordar a sus lectores originales quién es Dios. ¿Y por qué Judas se toma este tiempo para hacer esto? Recuerden que Judas está hablando de aquellos que han introducido doctrinas destructoras. Judas está hablando de aquellos que se han apartado de la fe. Judas está hablando de los falsos maestros. Judas está hablando de la posibilidad de aquellos que se apartan del evangelio de que caigan. No de que pierdan la salvación, sino de que aquellos que se apartan del evangelio tropezarán y les espera un destino de condenación. Judas está hablando de todas esas cosas. Y al terminar su carta, Judas le recuerda entonces a los creyentes quién es Dios. ¿Quién es Dios? Versículo 24. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es poderoso. ¿Para qué es poderoso? Para salvar. Y si Judas les recuerda a sus lectores originales quién es Dios, eso tiene un significado inmediato también para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la necesidad más urgente para la iglesia hoy? ¿Cuál es la necesidad más urgente para la iglesia hoy? La necesidad más urgente para la iglesia hoy es una visión más grande, más majestuosa, más solemne de quién Dios es. Escúcheme bien esto. Si la iglesia descuida el conocimiento de Dios, enfocándose en cosas secundarias, la iglesia se va a volver más débil, más pobre, más miserable, más irrelevante, más mundana, porque la iglesia avanza y crece en conformidad con su conocimiento de Dios. ¿Quién Dios es? Nuestro Dios es glorioso, nuestro Dios es sublime, Él es poderoso para salvar. Eso está diciendo Judas. Judas llama la atención de los cristianos, de aquellos que pueden sentirse atemorizados de perder su salvación y caer, de aquellos que se sienten abrumados por sus propios pecados. Judas está remeciendo a los cristianos diciéndole, tú que te sientes débil, tú que dices, a lo mejor no voy a llegar. Judas dice, Él es poderoso. No tú. Él es poderoso. Entonces, ¿cuál es la meta de esta doxología? ¿Centrarnos en quién? ¿En los falsos maestros? ¿En los apóstatas? ¿En los falsos creyentes? ¿Centrarnos en quién? Dios. Esa es la meta de esta doxología. Y ahí podemos pensar en esto, amados hermanos, que Judas está en correspondencia con todo el clamor de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el clamor de los profetas del Antiguo Testamento?
Mire usted Isaías 40, versículo 9. Vaya por favor a su Biblia. Yo creo que destaque ese verso ahí. Isaías 49. ¿Qué dice? Ved aquí al Dios vuestro. Esa es la meta de Judas. Centrarnos en Dios. Llamar nuestra atención a Dios. Considerar que Dios es poderoso. Considerar que Él ha comenzado en nosotros una obra y no descansará hasta que eso se cumpla a cabalidad. ¿Cuál? ¿Cuál es el fin? Su gloria. La meta de Judas es centrarnos en Dios. Mientras que los creyentes, ¿qué debemos hacer? Miren el versículo 1 al 3 de esta epístola de Judas. Los creyentes deben contender por la fe. Versículos 4 al 23. Los creyentes deben edificar su fe. Versículos 17, algo que vimos el domingo pasado, que deben hacer los creyentes. Recordar las palabras de los apóstoles, ¿cierto? Versículo 20, edificarse unos a otros. Versículo 21, un texto muy hermoso. Conservándonos ¿en qué? En el amor de Dios. Judas no dice lucha para que Dios te ame. No. Judas no dice los creyentes deben contender para que Dios les ame. No, dice consérvate en el amor de Dios. No estás luchando para que Dios te ame. No estás luchando para que Dios tenga misericordia de ti. Él te ama, Él es misericordioso, Él te sostiene con su gracia, con su amor. Entonces te está diciendo la palabra de Dios, recréate en el amor de Dios. Que el gran amor de Dios por ti sea el bálsamo a tu corazón debilitado. Consérvate en el amor de Dios. ¿Se dan cuenta que estas cosas tienen una implicancia directa con nuestra firme batalla para contender por la fe? Debemos conocer a Dios y debemos conservarnos en su amor. Versículo 20, oren en el Espíritu Santo. Versículo 21, esperen en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hará Dios? Esa es nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Edificarnos unos a otros, recrearnos en el amor de Dios, recordar las palabras de los apóstoles, contender por la fe. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿sí o no? ¿Qué hará Dios? Versículo 24 y 25. ¿Qué hará Dios? Él nos guardará. Él es poderoso para guardarnos. Él es poderoso para guardarnos para que nuestra fe no falle. Piensen esto en esta mañana. La vida cristiana no se trata simplemente de obedecer a los medios de gracia, separándose de Dios. Los medios de gracia, sin la gracia de Dios para preservarnos, no sirven de nada. De nada, hermanos. Si tuviéramos todos los medios de gracia disponibles para nosotros, lectura de la palabra, oración, santa cena, comunión de los santos, si tuviéramos todos estos medios de gracia, pero sin la gracia de Dios que nos preserva, sin la gracia de Dios que nos guarda, nos perderíamos una y otra vez. Es Dios que nos preserva. Y es Dios que al preservarnos nos conduce a los medios de gracia. Es la acción de Dios que nos preserva. Dios te está preservándote día a día. Dios te preserva día a día. Dios te preserva cuando tu necio corazón dice no quiero. Él está contigo. Él te guarda. Él te preserva. Considera el Salmo 94, versículo 18. Yo creo que esto tiene en mente Judas, al decir que Dios nos está preservando, nos está guardando. Considere el Salmo 94, verso 18. Cuando yo decía, mi pie resbalaba,
Tu misericordia, oh Jehová, ¿qué? Me sustentaba. Parece que este es el último domingo para mí. Todavía no termino contigo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido en ese lugar? De aquí no me levanto. Parece que aquí ya no hay salida. Si Dios, hermanos, si Dios dejara de preservarnos, si Dios dejara de guardarnos, sí, ahí entonces nos caemos irremediablemente. Pero Él es poderoso para guardarnos y presentarnos sin caída y sin mancha. Él es poderoso. Dios es poderoso para guardarnos y presentarnos sin caída y sin mancha. Fíjense cómo Judas está cerrando su epístola. Judas no está cerrando su epístola con inseguridad. Judas no está cerrando su epístola con un tal vez. Judas no cierra su epístola con haz lo mejor para que Dios te guarde. No, Judas cierra su epístola llamando tu atención a Dios, diciéndote: Dios guarda, Dios protege, Dios preserva. ¡Ánimo! Siga adelante. ¡Ánimo! Consuélate en Dios. Él te está guardando ahora mismo cuando tu corazón no ve nada. Él te está guardando. Él te está preservando. Su epístola termina entonces con la certeza de que Dios guardará y protegerá a los que son llamados por Él. Ponga atención en esto. Dios nunca prometió que nosotros no pecaríamos jamás. Dios no prometió eso. Dios no prometió que tú no caerías jamás. ¿Qué es lo que ha prometido nuestro Dios? ¿Qué es lo que ha prometido nuestro Dios? Nuestro Dios ha prometido que el creyente no caerá de su gracia jamás. El creyente puede pecar, el creyente puede tropezar, el creyente puede pasar por valles de oscuridad, el creyente puede sentirse como un hueso seco, el creyente puede sentirse muerto, el creyente puede sentir que su fe es muy débil. Sí, el creyente pasa por todos esos estados en su vida espiritual. Pero Dios asegura que el creyente no caerá jamás del estado de gracia, porque Él le preserva y porque Él le guarda. Él te preserva, Él te guarda. ¿7 veces cae el justo? ¿Y en todas ellas qué hará Dios? Oh, qué triste pudo ser una caída. Mas Jesús no abandona a ninguno, porque Dios es nuestro guardador. Él es quien nos preserva. Él no se olvidará de ti. Aunque tu corazón esté frío, aunque tu corazón no tenga afecto, aunque hayas descuidado tu vida de oración, Él no se olvidará de los suyos. La fe de los santos triunfará, porque Dios guarda esa fe. Él promete guardarnos ¿de qué? De cometer el pecado de apostasía. Él promete guardarnos de apartarnos de la fe dada una vez a los santos. Eso es lo que Dios ha prometido. Eso es lo que Dios promete. También, no solamente Dios nos promete guardarnos de caer y apostatar. ¿Qué más nos promete en estos versículos tan hermosos? No solamente guardarnos de caer, no solamente de guardarnos de la apostasía. Dios nos promete llevarnos a su gloria, a la presencia de su gloriosa majestad, limpios de toda mancha. Amados, en este mundo viviremos con manchas, sí, pero un día ya no manchas.
Y aquí nos podemos ver las manchas unos a otros. Pero en ese día ya no más. Piensen cuán glorioso es eso. Piensen cuánto gozo hay en eso, hermanos. Cuando tú puedas contemplar a los hijos del Señor resplandecer con la gloria de su Dios, sin mancha. No solamente Dios promete guardarnos de caer, Dios nos promete presentarnos sin mancha ante su gloria. Quiero animarte en esta mañana con esto. No importa cuál haya sido tu pecado. Y no importa si ese pecado dejó en ti una marca o una huella. O no importa si otros pecaron contra ti y dejaron una huella y una mancha en tu vida. En ese día no habrá mancha. No habrá mancha. Consuélate. Mira tu destino eterno. No habrá mancha. Los santos resplandecerán delante de Dios limpios de toda mancha. No importa cuál haya sido el pecado, la promesa es que los creyentes aparecerán delante de Dios sin culpa y sin mancha. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Cuando el santo ojo de Dios te mire, ¿qué verá? No verá mancha. Y aquí podemos pensar en las palabras de Cantar de los Cantares. Hermosa mía, perfecta mía, huerto sellado, sin mancha eres tú. El santo ojo de Dios te mirará y no encontrará mancha alguna. Ahora entiende por qué el texto nos dice que habrá gran alegría. Fíjese en esto. Somos conducidos sin caída, somos preservados de caer, seremos presentados delante de su gloria limpios y sin manchas. Por lo tanto, ¿qué habrá? Habrá gran alegría. Gran alegría. Una gran alegría desbordando todo el cielo. Habrá gran alegría cuando Cristo presenta a su esposa limpia y sin mancha delante del Padre. Los creyentes serán puestos delante del Padre limpios y sin manchas, con gran gozo, sin tristeza, sin pesar. Te pregunto en esta mañana, ¿quién podrá frustrar el gran deseo de Dios de tenerte a ti limpio y sin mancha en su gloria? ¿Quién? Nadie. Nadie. Ni el pecado, ni los falsos maestros, ni las legiones de demonios, ni Satanás, ni este mundo caído. Nadie se podrá interponer en el deseo de aquel que es poderoso para guardarnos y presentarnos sin mancha y sin caída delante de Él. Nadie. Déjeme recordarle esto, que en la justificación usted y yo fuimos salvos de la condenación del pecado. En la santificación, ¿qué está haciendo Dios? Dios nos está salvando del poder del pecado. Pero en ese día, ¿qué va a ocurrir? Ese día, en la glorificación, seremos salvos por toda la eternidad de la presencia del pecado. Oh. Mastique eso en su corazón. Salvos para siempre de la presencia del pecado. De tu pecado, del pecado de tu esposa, el pecado de tus hijos, del pecado que te rodea. No más pecado, no más pecado. No más miseria, no más dolor. No más. Por eso el cielo, hermanos, es un lugar glorioso. En la glorificación seremos salvos de la presencia del pecado. Y por eso el texto nos dice que habrá gran alegría. Habrá gran alegría
cuando otros ahuirán por el tormento eterno. Habrá gran alegría cuando otros aullarán por el tormento eterno. Habrá un gozo indescriptible mientras los perdidos claman a las piedras, cúbranos. Habrá gozo en Cristo. Piensen esto. Porque no solamente habrá gozo en nosotros. ¿Quién también presentará con gran alegría? Cristo Jesús presentará a su esposa con gran alegría. ¿Habrá gozo en Cristo? Sí. ¿Por qué habrá gozo en Cristo, hermanos? Porque Cristo desea fervientemente, su corazón arde por encontrarse con su iglesia cara a cara, con su iglesia limpia, perfecta y santa en aquel día. ¿Por qué razón nosotros celebramos la cena? Para recordar que Él viene. Y para recordar que cuando Él venga, ¿qué hará? Levantará la copa junto con nosotros. Habrá gran gozo en aquel día, habrá gozo en Cristo que desea fervientemente ver a su iglesia cara a cara. Habrá gozo en Cristo por encontrarse con sus amados. ¿Cuáles amados? Los que lleva en su pecho. Habrá gozo en Cristo por encontrarse con aquellos por los cuales fue a la cruz. Habrá gozo en Cristo al encontrarse con aquellos por los cuales oró y le dijo al Padre, donde yo estoy, yo quiero que tú estés. Yo quiero que ellos estén conmigo. Habrá gozo en Cristo. Jesús, en Juan capítulo 8, nos dice que Abraham vio su día. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? Se gozó. ¿Estás viendo tú ese día? ¿Estás contemplando por la fe ese día? Cuando Cristo te mire cara a cara. Oh, santos amados, contemplen ese día, en esta mañana, por la fe. ¿Lo estás contemplando cuando te encuentres con Cristo cara a cara? Abraham pensaba en la venida del Mesías y se gozaba. La iglesia debe pensar en la venida, en el retorno de su rey y gozarse ardientemente por eso. Cristo presentará a su iglesia. ¿Y cómo la presentará, pastor? Cristo presentará a su iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, sin ninguna imperfección. Y en ese día, ¿qué será? Ese día será el triunfo de nuestra fe. Ese día será el triunfo del amor redentor de Cristo. Ese día será la consumación de nuestra salvación. ¿Por qué nos dice entonces Apocalipsis 19:7? ¿Qué debemos hacer? Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cristo presentará a su iglesia delante del Padre. ¿Y qué le dirá a Cristo? Bueno, estos son los que yo logré salvar. No. Cristo se presentará delante del Padre y ¿sabe lo que dirá Cristo? Hebreos 2:13. Cristo dirá, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. De los que Dios me dio, ni uno se perdió. ¿Qué sucederá contigo ahí? Déjame alentar tu corazón en esta mañana. Delante del trono resplandecerás sin mancha. Ante la corte celestial, ante los santos redimidos, ya no está la mancha de la miseria del pecado. Los que una vez fueron desfigurados por el pecado, en ese día serán glorificados, santos y limpios delante de Dios para siempre. Y ellos resplandecerán
¿Con la gloria de quién? Con la gloria de aquel que los amó y se entregó por ellos. ¿Por qué Judas medita en estas cosas? Judas recordó el fracaso de toda una generación de israelitas. Si hemos seguido atentamente los 3 sermones de esta carta, Judas recordó el fracaso de esta generación de israelitas que se negaron a creer en el Señor. Judas recordó la perversidad moral de Sodoma y Gomorra. Judas recordó la condenación de Caín. Judas recordó la caída de Balaam y de Coré. Y cuando Judas recordó la miseria, la desgracia del pecado, Judas exclamó con temor y temblor: aquel que es poderoso. Aquel que es poderoso. Judas, al meditar cuán débil es la criatura, cuán necio es nuestro corazón, cuánto peligro hay en nuestra propia naturaleza, Judas temblando dijo: pero Él es poderoso. Él es poderoso. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, ¿qué haríamos en esta mañana? Nos rebelaríamos contra Él. Si no fuera por la gracia de Dios, nos rebelaríamos contra Dios. ¿Y por qué nos rebelaríamos contra Dios? Porque en nuestra naturaleza pecaminosa hay perdición, en nuestra naturaleza pecaminosa hay debilidad, en nuestra naturaleza pecaminosa hay muerte, en nuestra naturaleza pecaminosa, escuche bien, hay una potencialidad de abrazar el mal, como lo abrazó Caín, como lo abrazó Coré, como lo abrazó Balaam, como lo abrazó Sodoma y Gomorra, y como abrazaron el mal los ángeles que se convirtieron en demonios. Esa es la potencialidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Y si fuéramos abandonados en esta mañana a nuestra naturaleza pecaminosa, nos perderíamos para siempre. Pero Dios, pero aquel que es poderoso, al único y sabio Dios. Piensa ahora aquí. Piensa en esto. Si en esta mañana fueras abandonado a tu engañoso corazón, ¿qué harías? ¿Qué escogerías? Apartarte de Dios. ¿Dios te ha abandonado? Con todo, yo siempre estuve contigo. Cuán gloriosas son estas palabras, hermanos. Cuán gloriosas son estas palabras, aquel que es poderoso. No yo, no tú, no Judas, no los apóstoles, solo Dios. Solo Dios es poderoso. De Él es el poder, de Él es la gloria, de Él es la majestad para guardar. Qué gran alivio es para la fe considerar entonces que Dios es poderoso para guardarnos. Dígame si no es un bálsamo para el corazón escuchar esto. Cuando estás cansado de tu propia debilidad y corrupción. Cuando vienes de una semana de cansancio, en medio de muchas tentaciones, en medio de muchas decepciones, en medio de muchos desalientos, pensando, no creo que pueda resistir hasta el final. Es un bálsamo de Dios para ti escuchar estas palabras. Aquel que es poderoso para guardarte y presentarse sin caída y sin mancha. Punto de aplicación final. ¿Cómo es entonces que los creyentes van a contender por la fe? Los creyentes no solamente contienden por la fe atendiendo la doctrina.
que es algo muy importante en Judas. Al terminar su epístola, Judas nos enseña que los creyentes contienden por la fe, contemplando, ¿qué cosa? El día que le espera. Es decir, Judas nos está invitando a contemplar por la fe aquel bendito día. Judas nos llama a la contemplación, que también es un ejercicio de fe. No solamente se trata de tener la doctrina correcta, se trata también de que tu corazón se eleve y contemples por la fe el destino eterno. El cristiano vive por la sana doctrina, pero también el cristiano vive por la doxología. ¿Qué es la doxología? Dar la gloria a Dios, reconocer la gloria de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nuestra lucha contra el pecado se vuelve fortalecida por la contemplación de nuestro destino eterno. Recibimos fuerzas para luchar contra el pecado, recibimos fuerzas para perseverar, recibimos fuerza para acudir a los medios de gracia cuando consideramos ¿qué cosa? ¿Qué es lo que te espera? Tu corazón es fortalecido. Ver al Rey en su hermosura fortalece el corazón. En esta mañana, amado hermano, cualquiera que sea el desaliento que estés enfrentando, cualquiera que sea el hoyo oscuro en el cual se encuentre tu alma, nada de eso se compara con la gloria de ese día. Nada de eso. Nada de eso se compara con la gloria de ese día que está reservada para ti. Ningún desaliento, ningún hoyo oscuro del corazón, nada se compara con ese día. Así que en esta mañana te exhorto, amada iglesia, que en el poder del Espíritu Santo eleves tu corazón al Dios de los cielos y contemples la gloria que te espera. Eleva tu corazón por la fe. Eso es lo que nos dice Judas, aquel que es poderoso. Cerramos con esta meditación. Solo ese momento en la gloria de Dios, ¿qué será para ti? Piensa en esta mañana. Solo ese momento en la gloria de Dios, ante la visión beatífica, ante la visión de la gloria de Dios, cuando ya no habrá más pecado, cuando ya no habrá más posibilidad alguna de pecar, solo ese momento, cuando estés ahí, en la gloria de Dios, limpio, sin mancha, sin fatiga, sin cansancio, sin decepción, sin desencuentros, sin enojo, sin ira, sin contienda, sin las cargas que llevamos en este mundo. Solo ese momento, Judas quiere que pienses en eso. ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Déjeme decir lo siguiente. Todo nuestro ser experimentará la total cercanía con Dios. Cuando usted se junta con hermanos a compartir una comida y conversan de las cosas de Dios, ¿se alegra su corazón? Sí. Y si nosotros tenemos esta comunión en medio del pecado, en medio de la miseria, en medio del dolor, en medio de las tristezas, de las luchas, ¿cómo será aquel día? ¡Wow! ¿Cómo será aquel día? Si hoy nos podemos gozar en estas circunstancias, ¿cómo será aquel día cuando tú veas a tu hermano resplandecer en gloria? Y puedas ver como Dios le ve. ¿Cómo será para ti cuando tú resplandezcas y otros puedan ver la gloria de Dios resplandecer en ti sin impedimento? ¿Cómo será encontrarse con los santos amados de todos los tiempos? Nos gozamos cuando hablamos de Pablo, nos gozamos cuando hablamos de Abraham, nos gozamos cuando hablamos de David, nos gozamos cuando hablamos de los profetas.
Pero cuán grande será nuestro gozo cuando nos encontremos con ellos ahí. Y todo nuestro gozo será dirigido ¿a quién? Al único y sabio Dios, que es poderoso para salvarnos y presentarnos sin caída y sin mancha delante de su gloria. Piensa en esta mañana, en ese momento, salvo de la presencia del pecado, sin dudas, sin sombras, sin desánimo, sin dolor y sin que nada más interrumpa la comunión que Dios tiene contigo. Esa es la doxología. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Centrarnos en el Dios que es poderoso para guardarnos sin caída, sin mancha y presentarnos delante de su gloria. ¿Cómo combatimos por la fe? Con la contemplación en nuestro destino por la fe. Cerremos nuestros ojos y meditemos en esto un momento y roguemos al bendito Espíritu Santo que cautive nuestros corazones. Padre, en nosotros no hay ningún poder. No hay poder en nosotros para perseverar. No hay poder en nosotros para servirte. No hay poder en nosotros, Señor, para caminar la vida cristiana. Pero tú eres poderoso. No solamente eres poderoso, nos estás preservando, guardando, para presentarnos delante de tu gran gloria. ¿Qué será ese día, Señor? Cuando todas las huestes celestiales, los ángeles, arcángeles, serafines, contemplen ahí a una iglesia, a una multitud incontable de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Hombres que fueron desfigurados por el pecado, ahora glorificados por tu gracia, transformados por tu amor. Padre, tu Hijo Jesucristo en ese día presentará el tesoro precioso, el trofeo precioso que conquistó su amor redentor. Hombres y mujeres limpiados por la sangre de tu Hijo. Padre, gracias por darnos este tiempo de haber estudiado esta carta. Gracias en esta mañana por alentar nuestra fe con la contemplación, por hacernos pensar en la gloria celestial, por hacernos pensar, Señor, que tú hoy día mismo, ahora, nos sigues guardando y preservando. Que no existe ningún día de nuestras vidas que podamos caminar separados de tu gracia. Y que así fuera, Señor, caeríamos inmediatamente. Pero no será así, porque tu propósito eterno es hacernos resplandecer en tu gloria. Ahora, Padre, recibe la adoración de nuestro corazón, la gratitud y el temor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.